Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, es muy importante señalar que en Centroamérica existe un organismo que trabaja precisamente para fomentar la cooperación y también acciones de política pública relacionadas a la protección al consumidor. Este se denomina Consejo Centroamericano y de República Dominicana de Protección al Consumidor, en el cual pues estamos aglutinados pues los países de Centroamérica, también Panamá, República Dominicana, y desde el año 2007 pues estamos adscritos a el SICA, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericana. Somos parte de todo este esquema regional de importante trabajo que se viene realizando en diferentes ámbitos y dentro del cual pues la protección al consumidor tiene un papel fundamental. Es así como pues en este momento pues el doctor Alcántara, que nos acompaña, es el presidente pro tempore de este organismo, y la Defensoría del Consumidor desde el año 2019 se ha mantenido en la Secretaría Técnica, que es una instancia que le da continuidad en los momentos que hay cambios de las presidencias pro tempores, que es habitual precisamente de la labor cooperativa que existe al interior del SICA. Nosotros pues le estamos dando siempre continuidad a los diferentes temas de cara pues a programas y proyectos de protección al consumidor. Justamente el día de ayer iniciamos con una serie de reuniones. Ayer pues tuvimos pues una sesión vinculada a la identificación de proyectos, de necesidades, las cuales pues esperamos a partir de este día ya comenzar a hacer la gestión con diferentes instancias regionales que están pues viendo temas en los cuales se pueden vincular la protección al consumidor. Dentro de las acciones que estamos nosotros trabajando, tenemos por ejemplo un monitoreo de todo el tema de precios de canasta básica. Esto es un importante esfuerzo de cara a el trabajo del día a día, de conocer cuáles son las tendencias, los comportamientos y también las situaciones que pueden poner en riesgo el abastecimiento y también el acceso de productos tan importantes de la población. Me estoy refiriendo a granos básicos, aceites, productos cárnicos, entre otros, frutas y verduras, que vienen a ser pues claves el mantener este monitoreo, sobre todo en el último año con el efecto pues que se ha generado con la crisis mundial de precios. De igual manera pues estamos trabajando otros temas como el consumidor turista, ¿verdad? En el cual es muy importante activar campañas, ¿verdad?, de cara a poder promover los derechos de los consumidores, de ese consumidor turista que a nivel regional tiene un nivel bastante importante de salvadoreños que visitan pues otros países de la región. Lo mismo pues estamos hablando de panameños, dominicanos, guatemaltecos que vienen a El Salvador al momento de estar en nuestro país, que ellos conozcan en nuestros países cuáles son las instancias de protección al consumidor para poder hacer valer sus derechos pues en un momento de esparcimiento donde es importante y es clave pues la labor de nuestras instituciones. De igual manera estamos también con otro tipo de proyecciones como es el comercio electrónico. Hemos elaborado los análisis correspondientes para conocer las disposiciones que en este momento se encuentran vigentes en los diferentes países. Esto sin duda alguna nos permite a nosotros identificar buenas experiencias y sobre todo disposiciones que van abriendo el camino de cómo ir ampliando el marco de protección al consumidor, y esos temas también contribuyen a ir impulsando pues un fortalecimiento pues al interior de nuestros países. Y un cuarto tema que es importante que me gustaría mencionar es un acuerdo que estamos trabajando a nivel regional para facilitar las atenciones en cualquier problemática de consumo. Este es un acuerdo inédito que el CONCADECO pues está liderando para que cualquiera de los centroamericanos, dominicanos, panameños en nuestra región puedan ser atendidos por las instancias nacionales ante cualquier dificultad que se pueda presentar en materia de consumo. Así que como verá Moisés, son diferentes temas, todos que tienen que ver precisamente con el día a día, con problemáticas concretas y sobre todo con una importante proyección que permite pues ir protegiendo los derechos de los consumidores, y a la vez pues estamos nosotros haciendo una labor en la cual la cooperación es muy importante. Esa cooperación que puede ser técnica, ¿verdad? Y que hoy pues estamos también ya comenzando a gestionar fondos de cara pues a poder impulsar acciones concretas en la región. No, y sobre todo poder compartir experiencias de cada una de las naciones que son válidas también para encuentros como este. Recuérdanos un poco, licenciado, ¿cuánto tiene la Defensoría del Consumidor? Estamos desde el año 2005 como Defensoría.
Desde el año 92 pues se creó la Dirección de Protección al Consumidor en el Ministerio de Economía, y en el año 2005 se da ese cambio importante a darle pues una nueva institucionalidad. Hoy somos una institución autónoma con una ley que la hemos venido pues fortaleciendo en los últimos años, y que también hay un marco de protección al consumidor en otras leyes, por ejemplo en materia financiera, en materia de telecomunicaciones, en materia de seguros, en materia inmobiliaria, que también se han ido agregando a la ley de protección al consumidor. Traía la pregunta precisamente para hacer la analogía con lo que ocurre en República Dominicana. Proconsumidor fue establecido que en el 2000, ¿me decía usted? En el 2005 también. 2005 también. Hay una legislación, la 358-05. Con la única diferencia que debo confesar que nosotros en ningún momento pensábamos estar al frente de la institución. Cuando llegamos allá encontramos que habían algunos procedimientos en beneficio de los consumidores que prácticamente estaban desactivadas. En República Dominicana ocurrieron factores muy especiales en lo que tiene que ver con la atención de la defensa de los derechos del consumidor y de las estimaciones que ocurrían de manera permanente. Nosotros llegamos en un ambiente donde, producto de la alteración, la trasegación y la falsificación de bebidas alcohólicas de todo tipo, estaba cobrando la vida de cerca de 168 ciudadanos en el momento en que nosotros llegamos. Recuerden, en la primera reunión nosotros haber establecido un procedimiento que lo planteamos y que la mayoría de los representantes de las diferentes agencias que convocó el presidente para poder tratar de mermar un poquito este tema, que venía ya de más de 20 años, desde antes de que existiese por el consumidor. Había mucha oposición en ese momento y nosotros establecimos un procedimiento que lo encontraron radical. Sin embargo, lo aplicamos y al día de hoy, desde nuestros inicios, desde nuestra llegada, pues la letalidad por este tema es cero. No pudimos reducir esto hasta cero. Pero hay un tema fundamental que nosotros desde que llegamos colocamos en la palestra internacional, que es el comercio transfronterizo. Porque decíamos en la primera reunión que tuvimos ante la mesa de la UNTAC en el año 2021, de que cuando revisamos la norma, aún siendo abogado de 30 años de experiencia, nosotros nunca habíamos llevado un caso de lo que tiene que ver con la defensa de los derechos del consumidor en la institución, porque prácticamente al momento de nosotros llegar, el 93%, 94% de los dominicanos no la conocían. Y entonces nos adentramos para ver de qué manera podíamos nosotros procurar establecer procedimientos que pudiera generar confianza en los consumidores y pudieran entonces visualizar la solución de sus temas sin tener que acudir a los tribunales ordinarios, y no ha dado muchos resultados, al extremo de que ya todo el tema de lo que tiene que ver con la conciliación, de la confrontación que existe entre proveedores y consumidores, ha alcanzado cerca de un 91% de conciliación, y eso ha evitado congestionamiento en los tribunales ordinarios, y además ha evitado mucho trastorno. Por este tema del comercio transfronterizo nos preocupa bastante y son de los fundamentales que hemos tratado en todos los organismos internacionales, porque proyectamos en un estudio que hicimos que para el año 2040 pues que el 80% de todo el comercio transado entre proveedor y consumidor va a ser por la vía electrónica. Correcto. Pero lo más preocupante es que el 65% proyectamos que va a estar fuera de territorio. Entonces las normas de cada uno de los países que tienen que ver con la protección a los derechos del consumidor solamente tiene competencia desde el punto de vista territorial. Y cuando lo planteamos en la mesa de las Naciones Unidas, pues se hablaba de que alguien había en algún momento determinado tocado el tema y no se colocó en agenda para una posible discusión. Y procuramos que regionalmente podamos, iniciamos ya con este tema en CONCADECO, para ir nosotros creando un ambiente en el que las Naciones Unidas se va a culminar a tocar ese tema, a agendarlo, y que los países pudieran, de la misma manera que a partir del año de 1962 se comenzaron a dar los primeros pasos para que los países, a través de lo que son las directrices de las Naciones Unidas, comenzara a individualizar el tema de la protección de los derechos del consumidor de las demás leyes ordinarias. Y dio resultado hasta el extremo de que también los países han tenido que constitucionalizar este tema. Pero nosotros preguntábamos si en el año 2040, cuando no tengamos un acuerdo entre los países para que podamos tener la colaboración, en ese caso obligatoria, porque si es entre los estados con las formalidades que establece, adquiriría el rango desde el punto de vista de los derechos y las obligaciones constitucional. Pero por el momento no tenemos cómo nosotros
proteger los derechos de un consumidor cuando el proveedor está fuera de territorio. Exactamente. Entonces, eso es un tema que nosotros estamos discutiendo, estamos proyectando y creo que debemos abordarlo en cualquier momento en todos los escenarios. Ahora, doctor, hay 3 líneas de preguntas que puedo hacerle de lo que usted me ha mencionado, pero en la última, del comercio transfronterizo, usted dice para el 2040, ¿qué problema es lo que vamos a tener? Pero ya se están viviendo. O sea, hoy nos habíamos acostumbrado, que tenemos algunos años, a comprar en casa, comprar en su país. Luego, como que veíamos que era fácil comprar de Estados Unidos para alguna de las naciones, aprovechando el adelanto tecnológico de aquel país. Pero hoy cualquiera en línea puede comprar de China y que el producto venga aquí tal vez con 3 meses de envío, pero llega. El problema es ese. El problema es ese. El problema ¿A quién le reclama? El problema es ese porque nosotros hemos hecho una evaluación y el país que tiene veto frente a lo que tiene que ver con las Naciones Unidas, uno de los países, los 5 países de Estados Unidos, pero Estados Unidos suple cerca del 72-73% de ese comercio transnacional. Y ellos tienen su problema resuelto porque el conflicto entre ellos pueden resolverlo con su propia norma porque el 87% de la comercialización que transan está en territorio, cerca de un 8-9% en China, algunos en Canadá. Ellos tienen su problema resuelto porque con su norma pueden resolver el tema de ese porcentaje tan importante de comercialización en lo que tiene que ver con el comercio electrónico, pero los países que nos estamos acostumbrando a transar por la vía electrónica precisamente con Estados Unidos, que es el principal suplidor de la economía como la nuestra, ¿de qué manera nosotros podemos proteger los derechos de los consumidores si no tenemos un alcance normativo que obligue al estado donde se encuentra el proveedor a facilitar por lo menos los espacios desde el punto de vista normativo para nosotros resolver los problemas de los consumidores en nuestro territorio? Ahora, parece solo un sueño irrealizable, por lo menos por el momento, pareciese ser muy lejano de poderse alcanzar. Como lo era cuando se empezó a trabajar el tema de constitucionalizar y además normatizar ya como un derecho totalmente separado de lo que es la cultura de la aplicación ordinaria en todos los países y se crearan normas específicas para la protección del derecho al consumidor, porque antes de eso, cuando se pensaba que también iba a ser un sueño y teníamos que regirnos por lo que era la teoría de Cadet, en el que cada quien tenía que buscar la manera de protegerse, de tener los conocimientos suficientes para procurar entender si el proveedor lo que le estaba vendiendo, lo que tiene que ver con bienes y servicios, correspondía a lo que ciertamente tú ibas a comprar. Pero después se cristalizó y al final se logró entonces constitucionalizar y normatizar en los países. Pero a medida que vayamos cercando, primero por el Consejo Centroamericano, que ya tenemos un acuerdo de colaboración voluntaria, posteriormente vamos nosotros también a proponer en el Foro Iberoamericano y vamos a mantener los planteamientos a través de la Mesa de la UNTAD de las Naciones Unidas. En algún momento tendrá que abordarse, porque de lo contrario las normas nuestras en ese aspecto tendría que ser totalmente suprimida y cerrar una parte de lo que son de otras atribuciones en cada uno de los países. Muy bien, solo para no perder las ideas, licenciado, le voy a pedir unos minutitos para un par de preguntas más para el doctor. Doctor, usted mencionaba Proconsumidor fue establecido en República Dominicana 2005, me decía. Así es, en el año 2005. Muy bien, y usted llegó al frente en el, ¿qué? ¿2019? Nosotros llegamos en el 2021 porque el 2021. En marzo del 2021, pero había una situación en la que nosotros, bajo algunos compromisos profesionales que teníamos, pues no en ese momento no estábamos convencidos de estar frente a la institución, pero el presidente así nos lo solicitó. Pero debo decirle que a partir de esos 2 años nosotros hemos logrado a favor del consumidor soluciones sin precedentes. Por ejemplo, nosotros logramos en apenas 2 años la devolución del equivalente a más de 22 millones de dólares, que equivale al total de todos los años de las gestiones anteriores. Nosotros logramos implementar un tema de verificación previa que ha erradicado ya lo que es la publicidad engañosa, que también le hemos llevado a hacer en apenas 2 años. Hemos también erradicado el tema de la agresión con unos químicos que le llaman en la República Dominicana ácido del diablo, porque no es más que una combinación de estos productos químicos, el ácido sulfúrico y el clorhídrico, con uno que potencializa también cuando recibe una combinación con el H2O del agua, la corrosión
en todos los aspectos, que se usa para el destape de cañería, pero que estaba siendo utilizado como arma letal para agredir a los ciudadanos, y eso databa desde hace 35 años. Nosotros lo hemos erradicado en la República Dominicana. Esto se utilizaba así. Hemos logrado que por primera vez en la historia las conciliaciones, para no tener que acudir a los tribunales ordinarios o tener que emitir una resolución, alcanzar al 90, el 91%, y por eso la sociedad dominicana ha comenzado a confiar. Antes de nosotros llegar, porque no había confianza en la institución, pues las vistas por conciliación eran 1, 2, en ocasiones 4 por semana. Ahora hemos tenido que agendar hasta 100 por día, porque la gente comenzó a tener confianza en la institución, y tenemos una aprobación con relación a este tema fundamental e importante frente a la sociedad. Muy bien, la otra línea de pregunta era precisamente, usted llegó, bueno, una institución establecida en el 2005, usted llegó en el 2021, ha sido reelecto para un periodo adicional, ¿verdad? Lógicamente sin mi consentimiento, porque no sabemos qué así toca a veces, doctor, así toca a veces, 2 años más. Pero usted me dice, cuando llegué, existían problemas con las bebidas alcohólicas. Sí. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que pasa es que en muchos países, nosotros hicimos un levantamiento, en México ocurría, ya para el año 2019 había ciudades de México donde el 47% de la bebida comercializada estaba siendo adulterada, trasegada o falsificada, porque son 3 denominaciones diferentes. La falsificada es la que comenzaba desde químico cero, su fabricación, y utilizando el metanol como materia prima fundamental, y eso potencializaba los efectos dañinos a lo que tiene que ver con la salud y provocaba esas letalidades. La trasegada, que no es más que envasar en una botella de mayor costo, de marca de mayor costo, un producto estandarizado, pero la idea era timar al consumidor. La otra era la adulterada, que era una combinación de ambas cosas, la combinación de un producto de mejor calidad con uno de menor calidad para generar mayores beneficios a los proveedores. Y pudimos detectar también en la investigación de que todo el que lo comercializaba pues lo estaba haciendo de manera consciente por el margen de beneficios que generaba, y creamos procedimientos de cierre definitivo que todos se oponían en principio, pero al ver los resultados todas las agencias han tenido que asumirlo, y por eso en la República Dominicana la letalidad por este tema es cero. Lo complicado ahora mismo, y yo lo decía en la reunión con los homólogos de Concadeco, es el tema de los precios, con el tema de la inflación, y el presidente creó una mesa de los precios en la que nosotros, con las verificaciones que hacen igual también los países del Consejo Centroamericano, hacemos una verificación semanal, y cuando un producto está preocupando, que puede estar en alza permanente, entonces en la mesa de los precios con el presidente buscamos la salida que pudiera primero frenar y después tratar de hacer ceder, en este caso a través de subsidios y con mecanismos que nosotros hemos tomado en Proconsumidor. Hemos mantenido los productos de la canasta básica alimentaria, no lo que tiene que ver con los quintiles que miden la mayoría del Banco Central, sino lo fundamental, que es donde tenemos que concentrarnos en situaciones como esta, donde la fluctuación afecta todo en todos los sentidos, los productos y los servicios, pero a los ciudadanos les interesa que la comida esté barata, que esté estabilizada y que haya seguridad, que son los 2 temas en lo que hemos pedido a los organismos internacionales en los que hemos participado, en la que tienen que concentrarse los gobiernos. Por eso la República Dominicana y El Salvador han mantenido, más que los demás países de todo Centroamérica, Suramérica, el Caribe, han mantenido la canasta básica en lo que tiene que ver con los productos alimentarios, de ingesta, de alimentos más estable, con menos valor y con menos costo. Así es, Moisés, es bien importante esta experiencia que nos comparte el doctor Alcántara, y se puede vislumbrar cómo pues este tema de la verificación es un elemento central. Son controles importantes en los mercados que nos permiten a nosotros evitar los abusos. Sin duda alguna, cuando no existen estos controles, se da pie a la especulación, ¿verdad? Se da pie al acaparamiento, se da pie a esas figuras de incrementos injustificados, que son justamente las que nuestro país, esta Defensoría del Consumidor, ha estado día con día pues pendiente, y podemos ver cómo también en la región se han estado pues impulsando este tipo también de verificación. Debo mencionar que justamente pues este esfuerzo que estamos impulsando a nivel regional nos permite periódicamente mantener
el compartir este tipo de experiencia, esto nos refuerza precisamente nuestros análisis y sobre todo la relación que existe en los mercados con relación al abastecimiento. Por ejemplo, en nuestro país, frutas y verduras viene principalmente de Guatemala, que decir de granos básicos que viene una parte de Honduras, otra viene de Nicaragua, lácteos igualmente de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, así que esa relación es muy importante tenerla en cuenta, no solamente en materia de abastecimiento, sino que también en los niveles de precio que existen también en nuestros países a nivel regional, para poder tener un análisis comparativo y sobre todo ir advirtiendo si hay un incremento de precio en los mercados locales, ¿verdad? De donde vienen pues los productos, igualmente poderlos considerar aquí en nuestro país. El origen de los mismos. El origen de los mismos. Así que esta es una labor clave. Es importante señalar que en la región también se han logrado, a partir de esta experiencia, ir comparando y sobre todo reconociendo el éxito que va teniendo ciertas medidas, pues por ejemplo el tema de los combustibles, la regulación de los precios de los combustibles se ha pues replicado en Centroamérica. La gran mayoría de países pues consideró esta medida precisamente para frenar el incremento inflacionario de los precios, particularmente ya mencionaba el doctor Alcántara este tema tan importante del diálogo que ellos tienen pues en esa mesa de trabajo con el sector privado para buscar la estabilización de los precios. En el caso de El Salvador tenemos la eliminación de los aranceles en este momento a 29 productos de la canasta básica, en los cuales pues obviamente eso permite también traer los productos a un precio menor para que se ponga a disposición de los consumidores, y así cada país de la región ha permitido el poder disponer de medidas que vengan en este caso a atenuar este impacto pues mundial de precios, y que sin duda alguna pues nos ha colocado en la región como una región en la cual ha podido enfrentar de mejor manera esta situación, y los índices inflacionarios lo demuestran. Estamos hablando que el año pasado en general pues la inflación en la región se mantuvo entre el 7 y el 10% en los diferentes países de Centroamérica, y es una inflación muy por debajo a la que incluso en países de Sudamérica y de otras latitudes del mundo pues superaron el 15 o hasta el 20%. Entonces esta labor, este seguimiento, este monitoreo es clave, y la idea precisamente es venirlo a fortalecer, ¿verdad?, a través de este tipo de reuniones y de este trabajo en el cual pues esperamos con proyectos coordinados con la ayuda de las instancias internacionales, hacerlas pues hoy en día más que presentes, más que válidas a efectos de poder beneficiar a nuestra población. Están participando todos los países del istmo, ¿verdad? Así es, estamos hablando de Guatemala, la representación de Honduras, también Nicaragua, también se encuentra Costa Rica, Panamá y República Dominicana, junto con El Salvador. Este encuentro, este congreso, inició ayer. Inició el día de ayer, ¿verdad? Este próximo día viernes, el día de mañana. Este es un esfuerzo en el cual nos estamos también ya reuniendo con entidades regionales como el CIECA, el SICA, y también pues tenemos reuniones con entidades de cooperación que a nivel regional obviamente pues tienen un interés importante en estos temas, porque al final tiene que ver con el acceso de bienes y servicios que son esenciales para nuestra población, y que sin duda alguna nuestra labor es más que evidente, y ojalá pues podamos ir concretando todos estos esfuerzos a través de una cooperación que nos permita pues el seguir avanzando y sobre todo protegiendo a nuestra población de cualquier abuso en situaciones estas como los incrementos de precios que obviamente afectan a nuestra población, y que es un tema del día a día, es de la mesa de los salvadoreños y de los centroamericanos. Estamos hablando que este esfuerzo tiene un potencial de beneficiar a más de 60 millones de habitantes que residen pues en toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Ok, el señor... es importante, perdón. Dentro del tema interesantísimo que el licenciado Salazar manifiesta, la región de Centroamérica y República Dominicana ha tenido el menor impacto desde el punto de vista inflacionario, lo que tiene que ver el menor impacto globalmente, con excepciones, porque por ejemplo los países con economía de mayor potencialidades han tenido inclusive incremento de inflación hasta de 3 dígitos. Nosotros hicimos en República Dominicana una comparación hace una semana y media más o menos, que generó mucha controversia, porque nosotros tenemos compatriotas en ciudades fundamentales de Estados Unidos. Hicimos una comparación no del poder adquisitivo, sino del costo de los productos
de la canasta básica alimentaria, y nos dimos cuenta que hay productos que han tenido un incremento de hasta un 300%. Cuando hicimos la comparación, lógicamente sectores comenzaban a decir, bueno, pero que el poder adquisitivo. Y lo que procurábamos era tratar de proyectar a los consumidores que hay que mantenerlo orientados sobre este tema, porque pudiera generarse algún tipo de crispación y generar un desasosiego a nivel de la armonía que se vive en los países como los nuestros, y por eso hemos decidido orientar permanentemente toda la semana. En ese momento pudimos comprobar que los productos básicos que son compatibles de los dominicanos que viven en Massachusetts, en Boston, pero en Massachusetts como estado, que viven en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami, los productos que son 35, el incremento ha sido en Estados Unidos tan extraordinario que ya el famoso envío de productos básicos a través de las shipping ha disminuido. Por eso en la República Dominicana tiene un renglón de envío de remesas bastante interesante, que casi duplica lo del año 2019 y 2020 antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque con este tipo de inflación sostenida que se ha tenido de los productos básicos en los Estados Unidos, las principales ciudades donde existen nuestros compatriotas han preferido, los dominicanos que se encuentran allá, enviar por remesa los recursos para que compren en la República Dominicana, porque le es mucho menos costoso. Pero cuando nosotros hicimos esa evaluación, el tema del poder adquisitivo generó una discusión interesante en la República Dominicana. Es que sencillamente en estos momentos hay que mantener una orientación a los consumidores enmarcada única y exclusivamente en el tema de los precios y la seguridad, que es lo que pudiera en cualquier momento generar algún tipo de extirpación y generarle situación incómoda a los gobiernos en cada uno de nuestros países. Y creo que por el momento, hasta ahora, los países de Centroamérica y República Dominicana han recibido con menos contundencia esa inflación global, e inclusive destacar el que nosotros no hemos tenido problemas que han tenido otros países con economía extraordinariamente grande, y el problema del desabastecimiento. Nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana tenemos garantizado el abastecimiento por los próximos 18 meses, que muchos países de fuera de la región no pueden decirlo ni garantizarlo. ¿Abastecimiento de canasta básica? De los productos de la canasta básica alimentaria, que es lo fundamental, que no son más que aquello que los dominicanos consumen en diferentes denominaciones o variedades todos los días. Y eso yo entiendo que es lo que ha generado una tranquilidad, una armonía desde el punto de vista social, y más con los subsidios que el presidente ha tenido que producir a través de puntos específicos de estos tipos de productos y de importación de esos productos fundamentales de la canasta básica alimentaria. Son países muy similares, a excepción de que ustedes tienen una infinidad de kilometraje de playa, por supuesto, en la zona más hermosa del Caribe y del océano. ¿Son qué? ¿11, 12 millones los habitantes de El último censo, nosotros en estos momentos no tenemos estadísticas específicas, pero el último censo acabamos nosotros de realizarlo hace apenas 4 meses, pero los resultados todavía definitivos, porque fue muy amplio, abarcaron temas que históricamente nunca se habían hecho en la República Dominicana, por ende los resultados tendrán que esperar más tiempo, pero la proyección es que somos aproximadamente cerca de 11 millones de dominicanos, de los cuales entendemos que hay 1.5, cerca de 1.7 millones fuera, pero la República Dominicana en estos momentos de turbulencia social y de economía, y con una política prácticamente fallida de nuestro hermano país de Haití, donde no existe control de nada, no existe un gobierno establecido que sea capaz de mantener el orden y generar una especie de riqueza para que la producción interna y la importación y exportación pueda solventar las necesidades de esos ciudadanos. Y la República Dominicana se está viendo en la obligación de tener que producir para ambos países, porque ellos no están produciendo absolutamente nada, ningún producto alimentario. Habían creo que 2 o 3 lo que nosotros le llamamos la granja de producción avícola, sin embargo desaparecieron porque no tienen cómo obtener la materia prima para poder entonces seguir el desarrollo de esa producción. Y el país ha tenido que verse en la necesidad de producir para la República Dominicana, para los ciudadanos haitianos, pero también
producir para la cantidad de turistas que nos visitan. Sí, Son cerca de 7.5 millones. 7.5 millones anuales. El año pasado, que fue un récord, y estamos procurando alcanzar en los próximos 2 años la cifra de 10 millones de turistas. Que los visiten casi la misma cantidad de habitantes que tiene República Dominicana. Entonces, sin tomar en cuenta Haití, los habitantes. Exacto, que tiene. tenemos que producir para eso, Sí, para esas tres esferas. Para esa demanda. Así Ahora, la española, y ha de ser difícil, la española, la isla como tal, compartida por Haití en un extremo, República Dominicana en el otro, naturalmente problemas que llegan a Haití tienen que ustedes ver y ayudar a resolverlos, porque es una condición de explosión social que se podría dar a través de la isla. Yo debo decirle que de los 390 kilómetros de frontera que tenemos, hay cerca de 255 que son imaginarias. Sin embargo, el gobierno se ha empeñado en tratar de levantar un muro procurando garantizar la seguridad del país, pero también organizar el tema de la comercialización bilateral en ese momento. Pero es una situación bastante compleja y nuestro presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha aplicado políticas económicas adecuadas que nos ha permitido producir e importar para poder nosotros tener la capacidad de abastecimiento tanto para Haití, para la República Dominicana, incluyendo la cantidad de turistas que nos visitan. Sí, pero es importante también ver las condiciones, sin duda alguna, todo servicio en el cual pues se le ofrece al consumidor, debe estar debidamente informado, y si hay algún tipo de cargo, algún tipo de tarifa que no ha sido pues debidamente informada al consumidor, también es importante pues que nos haga saber para poder hacer una investigación con relación a cualquier cobro indebido que pueda estar relacionado a este tipo de servicio. Ok, ¿hay algunos reclamos también? En la República Dominicana nosotros emitimos una resolución con relación a este tema, porque la mayoría de las compañías que prestan servicio por esta vía nunca tienen un domicilio social en el país, siempre se hacen representar por abogados que no tienen ningún tipo de responsabilidad al momento de que se vaya a reclamar algún tipo de timación para que exista alguna remuneración, también ya sea por la vía ordinaria, porque desde la entidad no se pueden colocar, o solventar esa timación al consumidor. Nosotros combinamos a que tengan que tener un domicilio social en la República Dominicana, y todas las empresas ya se han instalado en el país. Además de que también por resolución nosotros eliminamos el 10% del cobro del cargo que se hacía en comida para llevar, porque ya existe por ley un 10% cuando usted recibe el servicio en el establecimiento. Pero cuando es, por ejemplo, a domicilio, exacto, se le cargaba también ese 10%, y nosotros emitimos una resolución, y en la República Dominicana, que en todo caso ese 10% si no se consume no puede ser cobrado, como también le hacen un cargo adicional a las tarjetas de crédito, que solicitamos también, y cuando se pagaba con tarjeta de crédito le colocaban el cargo que tenía que pagar el proveedor a las prestadoras de ese servicio. Lo eliminamos, lo erradicamos, y allá en la República Dominicana por el momento no tenemos ese tema. También ahora en estos momentos estamos procurando que cada compañía internacional que reclute el personal para brindar el tipo de servicio a domicilio tenga que ser responsable frente al consumidor, porque usted tiene que haber filtrado a quien usted va a reclutar para prestar un servicio, porque puede ser una persona con reputación dudosa, con antecedentes desde el punto de vista delictivo, que pueda afectar al consumidor, porque solamente se inscribían y eran miembros ya para prestar servicio cuando lo hacían a través de la plataforma que ellos tenían, y no había ningún tipo de filtro para verificar si poseían la conducta necesaria y el comportamiento desde el punto de vista de sus antecedentes para prestar servicio con garantía y seguridad. Yo creo que aquí también no sé si lo están haciendo. Sí, en el caso de El Salvador, pues por ejemplo este tema de los cobros o los recargos adicionales al pagar con tarjeta de crédito es algo prohibido, es una disposición que la ley del sistema de tarjetas de crédito pues establece, y que obviamente también es un elemento de verificación que la Defensoría del Consumidor está pues muy pendiente, así que también el llamado que hacemos a la población que ante cualquier cobro adicional, ¿verdad?, por el pago de tarjeta de crédito o de débito, pueda precisamente pues presentar su denuncia. En nuestro caso es un tema o una situación que puede ser sancionable con multas de hasta 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos. Así es. Señor, hasta el momento, ¿cuántas inspecciones se llevan aquí en el país en este año? Bueno, en materia de verificación de precios estamos hablando ya alrededor de los 18,000 verificaciones.
Este es un esfuerzo diario que venimos realizando en diferentes instancias o mejor dicho, agentes de la cadena de suministro, tanto lo que son importadores, empacadores, productores, que decir de los distribuidores mayoristas y detallistas, y es un esfuerzo en el cual nos permite también utilizar un sistema de inteligencia de mercado en el que cuando existe un incremento de precio que a partir del monitoreo nosotros detectamos, podemos precisamente conocer si se trata de importadores o de algún distribuidor en particular. De igual manera tenemos requerimientos de información importante a los principales importadores de productos, no solamente de alimentos, sino que también de insumos agrícolas. Así que eso es una labor titánica que de momento ya nos ha permitido presentar 118 casos al Tribunal Sancionador, de los cuales 50 de ellos ya fueron sancionados. Estamos hablando de multas que superan en totalidad más de $200.000. Estos $200.000 corresponden a casos de incrementos injustificados de precio, por ejemplo en temas de aceites, de huevos, de algunas frutas y verduras, de granos básicos, y también pues por la obstaculización a las funciones de la Defensoría cuando estos proveedores no nos brindan la información. La base de toda esta actuación tiene que ver con la identificación de la práctica abusiva del incremento injustificado de precio en función de poder analizar las estructuras de costo de estas empresas y poder establecer de que hay un incremento en su beneficio, en su ganancia, y que pues este lucro se ha realizado pues en un momento, en una situación, con esta situación de los altos precios, y por eso pues nosotros actuamos de cara a poderle dar atención y cumplimiento a lo que establece nuestra normativa. Así que esta es una labor que estamos realizándola día con día. El llamado que hacemos a la población es que cuando existe un incremento injustificado de precio puede denunciarlo a través de nuestro 910 y de nuestro WhatsApp 7844-1482. Muy bien, 910 el teléfono. 910, correcto. Le comento esto porque tenemos varios amigos televidentes. Aquí no es regulación, pero sí se determina y se publica por las instituciones, en este caso el Ministerio de Economía y la Dirección de Minas y Hidrocarburos del país, sí, los precios promedio que deberían ver, por lo menos el tope de los combustibles. De los combustibles, así exactamente. Esta semana hubo una reducción bastante significativa, importante, sí, y algunos amigos televidentes están señalando que en algunas estaciones de servicio, no voy a publicar aquellos que mencionan ellos que no lo han reducido, pero sí voy a poner uno que dice, en esta sí lo encontramos, la gasolinera Bernal nos dice Noticias 24 Horas, sí tiene el precio a $4.22 porque hubo una reducción de 29, 28 centavos, si no me equivoco, pero señalaba el amigo de que hay otras gasolineras que han únicamente reducido el precio en 10 centavos. ¿Esto es motivo como para que pueda haber una denuncia? Bueno, es un tema que la entidad competente es justamente la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Con mucho gusto pues nos pueden compartir ese tipo de reportes y vamos a verlos en conjunto a efectos de poder verificar la situación que se ha presentado. Es importante señalar que en nuestro país funcionan más de 400 gasolineras y algunas de ellas obviamente pueden tener algún tipo de influencia pues en el mercado, en el sentido de que no hay una competencia y pueden muchas veces estar generando pues alguna condición de no trasladar estas disminuciones de precio pues a los consumidores, así que con mucho gusto nosotros podemos atenderlos. En la República Dominicana, también antes de irnos directamente a la pregunta, como existe el libre mercado aplicado a través de la promulgación de la ley que creó a Proconsumidor, suprimió una ley que existía, que era la 13 del año 1963. Allá los únicos productos controlados por el Estado es el azúcar y el combustible. Y están obligados, cuando el gobierno fija los precios, a que todas las estaciones, que son el doble o el triple de las que existen aquí en El Salvador, no tengan obligatoriamente que estandarizar los precios a los que establece el gobierno. Los demás productos están dentro de la especie de libre mercado. Y entonces los eslabones de la cadena de distribución generan un alza que nosotros no podemos imponer en estos casos la fluctuación, o en esta fluctuación los precios específicos al consumidor de los demás productos, pero sí mantenemos una orientación al consumidor, porque allá se da el caso de que varios establecimientos tienen un precio diferente sobre el mismo producto, pero la libertad que le da al consumidor es que usted puede comprar donde usted entienda le vendan más barato. O sea, no existe la obligación de que tenga que comprarlo donde le vendan más caro. El problema es que en muchas ocasiones los distribuidores también se ponen de acuerdo. Sí, pero cuando es al detalle, porque nosotros trabajamos con el último
eslabón de la cadena de distribución, que es el consumidor final, es al que hay que protegerle sus derechos. Pero ya hemos hecho una combinación con el tema de los sectores, con estos temas, con los sectores productivos, los intermediarios, que firmamos un acuerdo en el mes de septiembre del año pasado con el presidente de la República, que ha hecho que nosotros, de manera indirecta pero voluntaria, sin que se entienda que estamos controlándole los precios, pues nosotros le permitiéramos colocar a ellos o ejercer algún tipo de mecanismo cuya fluctuación no le permita colocar margen de beneficio de ganancia por el eslabón de cadena dentro de esa cadena de distribución de más de un 20%. Por eso pudimos controlar y reducir los costos de esos productos básicos de la canasta alimentaria. Allá, por ejemplo, en la República Dominicana, el tema de los productos agrícolas, hay algunos que son utilizados inclusive como elemento de campaña de los sectores de oposición, pero que se produce no solamente por la sequía, sino por el clima. Un producto que es básico, varios productos básicos, como el tema, por ejemplo, del plátano, que para el mes de noviembre hasta el mes de febrero, por el clima, que es frío, o medianamente frío, entonces la producción es menor y el producto se produce en menor cantidad y de menor tamaño y tiende entonces a elevar los precios porque hay mayores demandas frente a la cantidad que produce. Ya para el mes de marzo se comienza a normalizar este tema porque el clima del verano comienza a influir dentro de la producción. Sin embargo, hemos tenido casos en los que tenemos que hacer comparación con relación al año 2010, 2011, 2009, porque es que obligatoriamente se tiene que producir ese efecto de aumento para esa época. El otro tema es el tema del pollo, que es básico en la canasta alimentaria de la República Dominicana, que también tiene un problema de fluctuación por temporada o por vacío que se producen intencionalmente para tratar de generar un alza cuando el costo de los productos para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la actividad avícola, pues tenga que buscar o se tenga que buscar en ella la manera de que los productores no pierdan en ese momento y el gobierno tiene que intervenir o ha tenido que intervenir con subsidios. La sequía que ha afectado a la República Dominicana en los últimos 4 o 5 meses, que tiene los niveles de las presas, son los más bajos de los últimos 40 años y se ha tenido que... Eso de actualidad, es en este momento. Racionalizar el líquido, pues eso ha afectado bastante, pero con los mecanismos en la mesa de los precios que hemos generado con el presidente de la República, nosotros ya podemos visualizar cuando un producto básico puede impactar de manera proyectiva en los bolsillos de los consumidores. Generamos en la mesa la posibilidad de importar esos productos para compensar la falta y eso ha ayudado a que no exista problema de desabastecimiento y que los productos no se disparen tanto. No que no es tan alto, porque en toda parte del mundo los productos básicos han subido su precio, pero en la República Dominicana, en El Salvador y en los países miembros del CONCADECO ha impactado en mucho menor dimensión que lo que nosotros hemos dicho anteriormente, pero sí han subido los precios como en todos los países, en menor dimensión, pero han subido. Solo aclárame algo, ¿hay racionamiento entonces del uso del agua? Del agua, en estos momentos sí. Me informan ayer que comenzaba a llover. Hemos mantenido, porque en esa mesa de los precios, el ministro de Agricultura pertenece a ella, el ministro de Industria y Comercio y varias agencias que tienen que ver con la generación de empleos y la producción, la importación, para nosotros llevar un parámetro permanente de por dónde anda la fluctuación de los productos, el abastecimiento, dónde podía producirse ese vacío para nosotros poder en esa proyección complementar con importación. Y la información que tengo es que ha comenzado a llover precisamente cuando nosotros salimos del país, desde antes de ayer, y nosotros decíamos que sí, que no llovía porque estábamos nosotros en República Dominicana. Nada más tuvimos que salir para que comenzara a llover. Pero la situación es muy difícil con el tema del agua en estos momentos. Sí, no, y me imagino que va a ser todavía más difícil si el cambio climático y las proyecciones se cumplen. Me queda ya poco tiempo. ¿Algún compromiso mencionaba usted se busca en este encuentro que se está dando en CONCADECO? ¿Hacia dónde apuntaría para beneficio de cada uno de los consumidores en las distintas naciones, señor? Bueno, en primer lugar, el mencionar cómo vamos a fortalecer estos sistemas de monitoreo, ¿verdad? Obviamente la relación comercial es muy importante
También tenemos una reunión clave con el SIECA, que es el Sistema de Integración Económica Centroamericana. ¿Se va a tener esta semana? Que vamos a tener el día de mañana, viernes, tenemos esa reunión, la cual pues tenemos una alta expectativa porque en este sistema de integración económica centroamericana hay otros esfuerzos regionales que son claves. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, el tema de transporte y el tema de aduanas, que es central precisamente para el abastecimiento en el caso de nuestra región. Ese abastecimiento que tenemos de granos básicos, de frutas y verduras, de lácteos, en la medida que se tiene una facilitación de comercio, en la medida que esas trabas, esas colas, ¿verdad?, que muchas veces pues han puesto en riesgo el abastecimiento de productos perecederos, ¿verdad?, por ejemplo frutas y verduras, es importante cómo facilitar la apertura de las fronteras, siempre guardando las medidas fitosanitarias, pero garantizando el buen abastecimiento. Sin duda alguna nos permite tener un comercio intrarregional de abastecimiento, de mejores precios, de mejores condiciones, y también pues esa relación que hay con los sectores de las políticas gubernamentales a nivel agrícola. Así que tenemos una alta expectativa de cómo la arista de la protección al consumidor viene a contribuir a todos estos esfuerzos regionales que se están impulsando, y como hablábamos también al inicio, también esperamos en los próximos días ya poder concretar este importante acuerdo de poder facilitar las atenciones a nivel regional por todas las entidades de protección al consumidor, porque sabemos que hay, aparte del tema de turismo, ¿verdad?, hay ya una relación comercial en la región donde los consumidores deben de ser protegidos, y al existir estos mecanismos de cooperación sin duda alguna nos van a permitir actuar de manera más oportuna, y sobre todo pues que la gente pueda ver cómo nuestras instituciones están cumpliendo su rol y su papel de la defensa de los consumidores. Muy bien, solo para terminar de hacer unas analogías entre lo que sucede en el país y en República Dominicana, para comparar las acciones naturalmente de cada una de las instituciones que ustedes representan, el sector más demandado, en el que más denuncias se reciben aquí en el país, ¿cuál será? Son dos: telecomunicaciones y servicios financieros. Telecomunicaciones y servicios financieros. Sí. ¿En Dominicana es similar, señor? En Dominicana hay una agencia para la atención a lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, pero la ley nuestra es una ley supletoria de las demás leyes sectoriales, en lo que tiene que ver con reclamaciones al sistema financiero. Tiene también una agencia para atender esos casos, pero la mayoría de los ciudadanos, a partir de la llegada de la implementación de procedimientos novedosos, pues han acudido principalmente a nosotros, y nosotros entonces con esos acuerdos interinstitucionales resolvemos esos temas. Pero en estos momentos el mayor flujo de demanda que tenemos nosotros es por el tema del aumento de la construcción, porque se compran en plano allá con ofertas que establecen las empresas constructoras, y entonces le colocan en el contrato el que el consumidor tiene que asumir la inflación, la indexación de acuerdo a la fluctuación de las medidas que hace la Oficina Nacional de Estadística, y a veces entonces el aumento que se le notifique de manera abusiva, indiscriminado, pero nosotros en estos momentos, desde hace 6 o 7 meses, el 70% de todo el personal del departamento jurídico lo estamos implementando en resolver esos temas, aunque lo hemos hecho lógicamente consensuado con todos los sectores que tienen que ver con esto de la construcción. Pero ha sido un tema que generó mucho debate, pero que logramos mecanismos conciliatorios, y que en estos momentos ya ha mermado ese tipo de confrontación entre esos proveedores y los consumidores. Y después el tema de los productos básicos, que muchas veces se están comercializando sin ningún tipo de control sanitario, algunos sin registro, el tema de venta de los vehículos usados, etcétera, etcétera, porque en la República Dominicana, antes de nosotros llegar, la mayoría de las atribuciones estaban prácticamente letargadas. Nosotros hemos activado todos los servicios que nos corresponden a nosotros, y eso nos ha generado mayor trabajo. Hemos tenido que quintuplicar los esfuerzos, y por eso los ciudadanos de la República Dominicana pues han comenzado a confiar en Proconsumidor. Muy bien, son situaciones muy similares, las que hay, cada una aplicada con la institución que es la responsable de determinar qué es lo que se debe hacer. Ahora, quería hacer la analogía también porque naturalmente El Salvador es más pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados contra
que serían casi 100.000 que tiene toda la isla, 70 y algo me dijo que... 48.000 la República Dominicana. ¿Cuánto? 48.000 kilómetros cuadrados. 48.000 y 20.000... 28.000 kilómetros la República de Haití. Ok, estamos hablando de que 48 y 30, nosotros, 75, 78. Nosotros nunca hacemos la comparación ni hacemos la sumatoria, deslindamos lo que tiene que ver con el hermano país. Pero es que en realidad es una sola isla también, ¿verdad? Es una isla, pero con culturas totalmente diferentes, con comportamientos desde el punto de vista social, político, religioso y hasta educativo, totalmente diferentes, aunque en los lados fronterizos hemos tenido que asumir con unos gastos desde el Estado para poder atender básicamente lo que tiene que ver con salud a los ciudadanos que tienen que cruzar a buscarla desde la República Dominicana. Y en la mayoría de esos hospitales de la frontera ya alcanza cerca del 60 o el 70% de los gastos desde el Estado en tema de salud y educación, que no lo ve la comunidad internacional, que entiende que la República Dominicana es la que tiene que asumir el compromiso de resolver el problema de Haití, y la República Dominicana siempre ha clamado de que la comunidad internacional es la que tiene que acudir a ese país para poder normalizar su situación desde el punto de vista político y económico, sobre todo aquellos con los que Haití asumió compromiso durante muchos años. Quería traer a comparación y a la analogía precisamente qué es lo que sucede, porque la seguridad alimentaria es un tema delicado en cada una de las naciones, sobre todo en Latinoamérica, pero en naciones como la suya, en el caso de El Salvador, necesitamos tal vez vegetales, legumbres. Tenemos Guatemala, que es básicamente el centro de acopio y venta para los salvadoreños. Leche y queso, productos lácteos, estamos hablando sobre todo Honduras y Nicaragua. Carne, creo que estamos hablando más de Nicaragua en este momento que de otras naciones centroamericanas. Entonces El Salvador está como una isla, pero rodeada de países que tal vez cubren todas las necesidades del territorio. Pero ustedes están en una isla en donde no pueden contar que Haití va a tener... Nosotros ustedes tienen que buscar cómo... En la República Dominicana se produce el 80% de lo que se consume. Lo que 80%. El 80%. Y el 20% es mediante la importación. Pero ¿cuál es la debilidad que tenemos en esa producción? Que tenemos nosotros que importar la mayoría de los insumos que se utilizan para esa producción en mercados internacionales. Entonces, en esos mercados nosotros tenemos que pagar el justo precio colocado en el momento. Y para nadie es un secreto que la confrontación entre Rusia y Ucrania, después de la que hemos venido sobrepasando el tema de la pandemia, pues ha dificultado a todos los países. La República Dominicana no es una excepción, el adquirir esos productos a costos asequibles. Y eso ha tenido que el presidente de la República, Luis Abinader, que subsidiar la mayoría de esos productos, como el tema de los fertilizantes, etcétera, que utilizamos para la producción, para que no se incrementen los costos de los productos básicos de la canasta alimentaria. Ok, bueno, para ir concluyendo esta plática que hemos tenido este día, le agradecemos el tiempo que nos han brindado. Los grandes retos, comienzo con usted, doctor, para terminar con el licenciado. Grandes retos a corto y mediano plazo de las instituciones que ustedes dirigen. Bueno, la nuestra es tratar de seguir colocando la institución en el foco de cada uno de los ciudadanos, porque le decía anteriormente que la mayoría ya de los dominicanos comenzó a confiar en la institución. Decía que antes las vistas conciliatorias y las denuncias eran 2 y 3 por semana, tal vez 4 o 5, y ahora ya superan los 3 dígitos. Y ahora mismo la cooperación internacional y el intercambio de experiencia con los países homólogos pues es lo fundamental para el porvenir en lo que tiene que ver con estos temas, y nosotros aplatanarlo, aplicarlo en la República Dominicana para llevarle soluciones a todos los consumidores del país, y seguir contando con el apoyo del gobierno central, con el presidente de la República, para que esa entidad siga funcionando como en efecto lo está haciendo en los últimos 2 años, y entiendo que va a seguir haciéndolo en los próximos 2 años que nos quedan hasta el año 2025. Muy bien. ¿En el caso salvadoreño? Bueno, en nuestro país sin duda alguna tenemos una alta expectativa de nuestra población. Nuestras estadísticas lo demuestran, hemos incrementado entre un 20 y 25% el total de las atenciones en lo que son las diferentes oficinas de la Defensoría, y esto nos lleva pues a asumir el reto de ser más efectivos, más eficientes. Nuestra población demanda una institución
con tiempos de respuesta más cortos y sobre todo también el reto de mantener debidamente informados a los consumidores por la expectativa que puede generar muchas veces la atención de la Defensoría, el que pueda conocer cuáles son nuestros ámbitos de actuación y también cuáles son las obligaciones de los proveedores para que éstas se puedan hacer pues cumplir de parte de la actuación que nosotros realizamos. Y en materia de mercado obviamente también ser más efectivos en cuanto a estos controles administrativos que, como bien he mencionado, si bien es cierto no tenemos regulación de ciertos productos de la canasta básica, pero sí ejercemos estos controles administrativos para evitar los abusos y obviamente se necesita una actuación que sea ágil, que sea efectiva y que sobre todo pueda advertir comportamientos especulativos para evitar los efectos sobre el bolsillo de nuestra población. Pues me preguntan algunos amigos televidentes, ¿los lácteos están dentro de aquellos productos que tienen precisamente esta reducción arancelaria? Bueno, en el tema de los lácteos, por ejemplo, tenemos el caso de ciertos productos, por ejemplo la leche, ¿verdad? En la leche, pues la leche en polvo tiene pues una aplicación en ese respecto, pero hay otros productos en los cuales pues se está pagando el IVA, ¿verdad? Sobre todo los productos que vienen de Nicaragua. Okay. Sobre todo de los que vienen de Nicaragua. Los que vienen de Nicaragua, correcto. Sí, porque se están mencionando algunos abusos por parte de algunos productos que vienen tanto de Nicaragua como de Honduras, claro, que antes de estas medidas que se han tomado tenían un precio, se ha tomado la medida e incluso han subido. Bueno, hay que considerar igualmente el periodo que estamos ya transitando, que estamos pasando el verano pues en la región, ¿verdad? Obviamente que eso eleva los costos generalmente de los insumos del sector en este caso ganadero. Esperamos obviamente que en la medida entremos al periodo de lluvia, también esto va a facilitar el que los costos de estos productos puedan disminuir, pero de igual manera vamos a través de nuestros monitoreos estar pendientes del comportamiento de los precios. Bueno, es importante mencionar que este tema de protección al consumidor en las últimas 2 décadas ha tenido un avance importante en la región. Obviamente hay que tener en cuenta que existen diferentes ámbitos, sobre todo en materia institucional y también legal, ¿verdad? De cómo están estructuradas estas agencias de protección al consumidor. Puedo mencionar que una estructura que predomina son las direcciones que están al interior de ciertos ministerios. Este es el caso, pues, por ejemplo, de la entidad en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica, que están pues las direcciones de protección al consumidor en diferentes denominaciones, están adscritas a ministerios de Economía, de Comercio, de Industria, de Desarrollo Productivo. Ese es un enfoque importante en el cual pues ellos están realizando su labor. En el caso de Panamá es muy particular pues que tienen una experiencia de una institucionalidad que es el mismo organismo que ve los temas de competencia y los temas de protección al consumidor. Es la misma entidad pues que se encarga de ver ambos temas, y en el caso de El Salvador junto con República Dominicana es una institucionalidad muy similar, en los cuales pues ambos tenemos una conformación con una estructura organizacional de entidades pues autónomas, ¿verdad? Que nos permiten obviamente tener un poquito más de margen de libertad para poder realizar nuestra actuación. No obstante, pues, por ejemplo, el tema regional de los servicios viene a ser un tema clave. El hecho de estas compañías, por ejemplo, de telecomunicaciones, de compañías en los servicios financieros que operan a nivel regional, es también otro tema clave para evitar este tema del doble estándar, que puede llevar a que ciertos países se dé los servicios bajo ciertos principios y en otros en los cuales pueden existir algunas diferencias que pueden incluso estar en contra de los consumidores. Obviamente que los diferentes niveles de los marcos legales puede ser un elemento sustancial que obviamente le estamos prestando mucha atención, porque en la medida de que los marcos de protección al consumidor sean homologados, en la medida que las obligaciones de los proveedores, en la medida que los derechos de los consumidores o los mecanismos de atención puedan ser los mismos, obviamente eso va a permitir que las empresas estén obligadas a brindar un mejor servicio, una mejor cobertura o una mejor calidad en atención a los consumidores. Así que este también es un tema central
Moisés, de cara a que los retos, pero también las condiciones que existen al interior en materia institucional, en materia legal, puedan dar la pauta para poder brindar una mejor protección a nuestra población. Qué bueno. Termino con usted, doctor. Sí, nosotros allá hemos emitido que el último tema espinosísimo que nosotros también estamos, por el que estamos atravesando, el tema de una resolución sobre etiquetados. Sobre etiquetados, sobre el contenido del producto versus lo que se publica en la etiqueta que muchas veces el consumidor está pagando por el contenido que no viene, pero aparte de eso por la composición del punto de vista alimentario, que tampoco tiene la cantidad, peso y medida. Entonces, esa resolución que estamos en este momento en la preparación de los profesionales con las habilidades requeridas para poder aplicar esa resolución, es un tema bastante espinoso que levantó mucha crispación en algunos sectores productivos en la República Dominicana, pero el deber. Nosotros en el país hemos dicho durante mucho tiempo, en todo lo que ha tenido que ver con nuestra vida privada como abogado, como político y como comunicador, nosotros siempre hemos reclamado el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de las leyes y la no timación a los ciudadanos, a los consumidores, pero es nuestra obligación el hacer cumplir para que los ciudadanos de la República Dominicana puedan recibir los servicios y los productos por el que está pagando, que es un tema bastante espinoso, pero yo creo que tan pronto nosotros lo pongamos en práctica, vamos a compartirlo con los países de Centroamérica, iberoamericanos también, para que ellos pudieran hacer un ejercicio o un estudio a profundidad de la resolución, a ver si tienen algún tipo de aspecto que puedan utilizar en ese sentido, para que ellos pudieran también aplicar la resolución en sentido general, todo el contenido de ella o parte de esa resolución, que es importante porque también hay una inflación soterrada que muchas veces no vemos, y es cuando al consumidor se le está entregando menos cantidad por el que está pagando, y eso es una inflación de manera oculta, disfrazada de manera oculta, que nosotros tenemos que velar para que eso no siga ocurriendo, y eso queremos que la mayoría de los países de Centroamérica, Iberoamérica y del Caribe también puedan en su momento asumir y analizar. Muy bien, gracias por la visita que nos han dado. Gracias, el honor de platicar con ustedes, doctor Eddie Alcántara Castillo. Le agradezco su tiempo. Gracias a usted. Que la pase muy bien y que se obtengan los resultados que se esperan. Gracias. Y a usted, licenciado, también gracias por habernos acompañado esta mañana, sobre Muchas todo gracias. con el extra tiempo. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.